El problema del indio es el problema de la tierra. Quizás esta frase dicha por José Carlos Mariátegui fue la que motivó a Velasco a aplicar el 23 de junio de 1969 la Ley de Reforma Agraria, que si bien estaba hecha como para que, por así decirlo, hacer justicia al indio, que en aquel entonces eran los que mayormente sufrían, ya que pues los gamonales no les pagaban por las tierras y a esto, o sea, por trabajar sus tierras no les pagaban y a esto se les llamaba latifundios. Eso quiere decir que trabajas la tierra, pero esa tierra no te pertenece, solamente le pertenece a una persona o a un grupo en específico, o sea, a una familia. Ya, si bien entonces entendemos esto, o sea, ¿qué quería lograr Juan Velasco Alvarado? Bueno, lo que él quería lograr era deshacer estos latifundios y también repartir las tierras. Durante mucho tiempo, la oligarquía terrateniente, los dueños de las grandes haciendas, tenían el control no solamente del campo, sino también de muchas de las decisiones del gobierno. Velasco decidió escuchar a los que no tenían voz, dándoles las tierras de los oligarcas a los campesinos. Pero aunque esto parece un gran avance en la democracia, hay una contradicción importante. No se hizo realmente este cambio de una forma democrática. Velasco era un militar que gobernaba sin congreso, sin partidos políticos y sin permitir el debate. Es decir, quería dar el poder al pueblo, pero no les permitía opinar ni decidir cómo hacerlo. Velasco quiso hacer justicia, quitándoles el poder absoluto a los oligarcas y también haciendo partícipe al pueblo, pero no lo hizo de una manera correcta porque no respetó las reglas básicas de una democracia. Era necesario escuchar a los demás y regirse bajo las normas sociales, para que este cambio perdure a pesar del tiempo. En el aspecto social, la reforma agraria de Velasco, si bien significó un avance importante en lo social, la reforma fue revolucionaria ya que se redistribuyeron 9 millones de hectáreas a 370.000 familiares campesinos que fueron beneficiados acabando con el latifundio. Se desarrolló y se promovió la educación rural, los derechos laborales, también integraron a los campesinos por primera vez. El Estado reconoció a los campesinos como ciudadanos y no como siervos. No obstante, también dependencia de subsidios estatales y la gestión deficientes de las cooperativas limitaron la autonomía real en sí misma. En el aspecto económico hubo productividad en picada. Económicamente el modelo colapsó. Las cooperativas mal administradas y sin incentivos para innovar redujeron la producción agrícola en un 20% entre 1970 y 1980. La caída de exportaciones como el azúcar y el algodón, junto a la burocracia estatal, ahuyentó inversiones. Para 1975, Perú ya enfrentaba déficit fiscal e inflación, sentando las bases de la crisis de los 80. La reforma, bien intencionada, ignoró que quitar tierras no basta sin capacitación y mercados competitivos. Llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿valió la pena la reforma agraria? El dilema recae en dos puntos importantes, la efectividad y la justicia. Por un lado, Juan Velasco Alvarado logró insertar socialmente a millones y millones de campesinos que durante mucho tiempo habían sido relegados e ignorados por la sociedad peruana. Pero por otro lado, arruinó la agroexportación, una de las industrias más importantes del país, haciendo que el Perú se estancara aún más de lo que ya venía haciendo. Si bien es fácil criticar esta medida y en general gran parte del gobierno de Belaúnde, lo cierto es que nos liberó de un sistema feudal que venimos arrastrando desde muchos años atrás y que no nos permitía crecer. Por eso podemos decir, de alguna manera, que esto fue un mal necesario.
Entonces, ¿fue mala o buena la reforma agraria de Velasco? En realidad fue ambas cosas. Es verdad que marcó un antes y un después en la historia del Perú. Por un lado, rompió con años de injusticia en el campo y le devolvió la dignidad a miles de campesinos que, por primera vez, fueron vistos como ciudadanos con derechos. Pero, por otro lado, se cometieron errores graves. Se improvisó, no hubo preparación técnica ni apoyo suficiente, y eso terminó afectando seriamente la economía del país. Lo que nos queda claro es que buscar justicia social no basta con buenas intenciones, también se necesita de planificación, diálogo y visión a largo plazo. Velasco hizo algo necesario pero incompleto, y hoy, si se piensa alguna vez en una nueva reforma, se debe ser inteligente e implementar algo que combine inclusión social con productividad real.